Este bacalao à Brás es el plato portugués número 1, un manjar luso que enamora desde el primer bocado gracias a su sencilla preparación, a su delicioso sabor y a que es perfecta para cualquier ocasión. Para comenzar con la receta de hoy necesitaremos 500 gramos de patatas. Una a una retírales la piel. Seguidamente las cortaremos en láminas finas de unos 3 milímetros de grosor. Si dispones de una mandolina, este paso te resultará mucho más rápido. Posteriormente, toma varias láminas a la vez y córtalas en tiras finas o en forma de paja, como también se las conoce. Prepara un bol grande con agua porque dejaremos durante 5 minutos nuestras patatas a remojo con el objetivo de retirarles el almidón y así lograr un resultado más crujiente. Pasado este tiempo, escurre las tiras de patata y ayúdate de un trapo de tela para secarlas bien. ¿Lo tienes? Perfecto, pues vámonos al fuego. En una sartén amplia o wok, fríe las patatas en abundante aceite caliente, pero sin que éste eche humo. Mi consejo es freír por tandas para evitar que se apelmacen. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Pasados unos minutos, cuando obtengan un color dorado, sácalas del fuego y pósalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Continúa con las siguientes tandas hasta terminar de freír todas las patatas paja y reserva hasta más tarde. Por otro lado, necesitaremos una cebolla grande. Pélala y córtala por la mitad, para seguidamente cortarla en juliana. ¡Estupendo! Vierte en una sartén amplia 30 mililitros de aceite de oliva. Enciende el fuego y cuando esté caliente, agrega la cebolla, junto con un poco de sal. Distribúyela bien. Poco después, añade 2 hojas de laurel y continúa cocinando hasta que la cebolla quede transparente. A mitad de cocción, llega el momento de incorporar 2 dientes de ajo picados. Continúa cocinando y removiendo de vez en cuando. Mientras tanto, vamos a dejar listo el bacalao. Teniendo en cuenta que esta receta está ideada para 3 o 4 comensales, necesitaremos 500 gramos de bacalao desalado. Empieza por retirar la piel de los lomos. Más tarde, procede a desmenuzar con los dedos y en trozos pequeños el pescado. Este es el momento de quitar posibles espinas. Ten en cuenta que hay portugueses que prefieren hervir primero el bacalao y luego desmigarlo antes de incorporarlo a la sartén, pero es cuestión de gustos. Como ves, nuestra cebolla está transparente, así que podemos agregar el pescado. Mantén el fuego a temperatura media y cocina durante 3 minutos. Ahora sería el momento de retirar las hojas de laurel. Pasado este tiempo, incorpora las patatas paja fritas. Mézclalas bien. También deberemos contar con 6 huevos de tamaño mediano, una pizca de sal, pimienta blanca al gusto y un poco de perejil fresco picado. Bate bien los huevos. Seguidamente, agrégalos a la sartén y continúa mezclando. Para un mejor acabado, es aconsejable dejar los huevos a medio cuajar, ya que se terminarán de cocinar con el calor residual.
Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Trini Jiménez y Josefina Fraile. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Recuerda servirlo preferiblemente recién hecho para disfrutar de su sabor al máximo. Añade otro poco de perejil fresco por encima y acompaña nuestro bacalao a brás con unas aceitunas a modo decorativo. Estoy segura de que este plato típico portugués tan popular conquistará tu paladar y el de todos tus invitados. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!